millonario virgen de 34 años se casó con una chica pobre de 23 años, y ella nunca había tocado a un hombre. En un mundo donde la riqueza y el poder a menudo roban la atención, esta es una historia que pone las expectativas patas arriba. Conoce a Adrian Locke, un magnate tecnológico de 34 años que lo tenía todo: fama, fortuna, respeto, pero que permaneció alejado del amor, por elección propia. Al otro lado de la ciudad, Ava Reyes, de 23 años, trabajaba turnos dobles en un pequeño café, ahorrando cada centavo para la cirugía de su hermano enfermo. Ninguno de los dos sabía que sus mundos estaban a punto de colisionar de la manera más inesperada. Cuando las circunstancias los obligaron a unirse en un matrimonio por contrato, secretos, problemas de confianza y profundas cicatrices emocionales comenzaron a aflorar. Pero lo que comenzó como un arreglo se convirtió lentamente en algo mucho más complejo y mucho más hermoso. Quédate hasta el final, porque la revelación final te dejará sin palabras. Antes de empezar, ¿crees que el amor puede crecer en un matrimonio que empezó sin él? Cuéntanoslo en los comentarios. Adrian Locke estaba de pie ante los ventanales de su ático, con la ciudad extendiéndose bajo sus pies como un tablero de ajedrez que ya había ganado. A sus 34 años, era el arquitecto de Locke Enterprises, un imperio tecnológico que había redefinido la inteligencia artificial y lo había convertido en un millonario. El horizonte brillaba, pero su reflejo en el cristal era frío, mandíbula afilada, ojos oscuros que rara vez se suavizaban y un traje a medida que gritaba intocable. Lo prefería así. El mundo podía admirarlo, temerlo, envidiarlo, pero nadie se acercaba. Nunca. Su asistente, Melissa, tocó suavemente antes de entrar. Su tableta brillaba con la agenda del día. «Señor Locke, la junta directiva espera. Insisten en la gala de la semana que viene». Adrian no se apartó de la ventana. «Siempre lo están. Diles que estoy ocupado». Melissa dudó. Sus tacones resonaron suavemente al acercarse. «Esta vez no solo buscan visibilidad. Están hablando de tu imagen, de tu vida personal». Apretó la mandíbula y finalmente la encaró con la voz baja y entrecortada. «Que hablen cuanto quieran. Mi vida privada no es asunto suyo». Melissa entreabrió los labios, pero se tragó la respuesta, asintiendo antes de retirarse. Solo de nuevo, la mirada de Adrian se posó en la pequeña foto enmarcada de su escritorio. Su madre, sonriendo suavemente, con una calidez que el mundo jamás tuvo. Lo había criado sola, enseñándole que el amor no era una transacción, que era excepcional y que merecía la pena proteger. Cuando ella murió hacía 10 años, él le hizo una promesa. No le entregaría su corazón a cualquiera. Esperaría algo real, sin importar cuánto tardara. El mundo vio a un millonario solitario. Él vio a un hombre que cumplía su palabra. Pero los rumores en la junta directiva se hacían cada vez más fuertes, y no solo sobre su ausencia en las alfombras rojas. Los inversores querían estabilidad, un rostro en el que confiar, una historia que pudieran vender. Un director ejecutivo soltero, ajeno a escándalos o romances, empezaba a sentirse como una carga. Adrian lo ignoró, pero la presión crecía, una tormenta de la que no podría escapar eternamente. Al otro lado de la ciudad, Ava Reyes se secaba el sudor de la frente. El zumbido de la cafetera llenaba el reducido espacio de Tommy's Beans. El café era una reliquia. Sus paredes amarillas descoloridas y sus encimeras desportilladas contrastaban marcadamente con los elegantes rascacielos que se alzaban cerca. A sus 23 años, Ava se movía con una intensidad silenciosa, sirviendo el expreso con precisión, mientras su mente daba vueltas a números. El alquiler, las facturas médicas, el coste de la cirugía de su hermano Mateo. El reloj sobre el mostrador marcaba las 18:47. Y su turno estaba lejos de terminar. «Ava, te vas a desmayar si sigues así», dijo Carla,
su compañera de trabajo, echándose un trapo al hombro mientras reponía los sobres de azúcar. ¿2 dobles seguidos? No eres una máquina. Ava forzó una sonrisa, metiéndose un rizo suelto detrás de la oreja. No tengo opción. La cita de Mateo es la semana que viene y ya me están llamando del hospital para pedir el depósito. La expresión de Carla se suavizó, pero su voz contenía una advertencia. No podrás salvarlo si te suicidas primero. La sonrisa de Ava se desvaneció. Volvió a la encimera, con las manos temblorosas mientras la limpiaba. Mateo tenía 16 años, un chico flacucho con los ojos de su madre y una enfermedad cardíaca que les había robado los ahorros a sus padres antes de acabar con sus vidas. Ahora solo eran ella y Mateo, compartiendo un apartamento de una habitación donde ella dormía en un sofá-cama. Cada centavo era para él, sus medicinas, sus médicos, su futuro. Amor, sueños, una vida propia. Esos eran lujos que no podía permitirse. La campanilla de la puerta sonó y entró un hombre con un traje impecable, cuya presencia contrastaba con el encanto desgastado del café. Ava lo reconoció al instante. Elliot Vance, un abogado que había estado husmeando en las oficinas inferiores de Locke Enterprises, siempre con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se sentó en una cabina, con la mirada fija en Ava, mientras se acercaba con un bloc de notas. «Buenas noches», dijo con un tono cortés pero cauteloso. «¿Qué le traigo?» Elliot se recostó, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «Solo café. Solo. Y un momento de tu tiempo, Ava». Se quedó paralizada, con el bolígrafo flotando. «¿Cómo sabes mi nombre?» Sonrió con suficiencia, sacando una tarjeta de visita del bolsillo y deslizándola sobre la mesa. «Me dedico a conocer gente importante. Estás en una situación difícil, ¿verdad? Mi hermano está enfermo y las facturas se acumulan. Tengo una propuesta que podría cambiar todo eso». A Ava se le revolvió el estómago. Había oído historias de hombres así, que ofrecían tratos con condiciones. «No me interesa», dijo, dándose la vuelta. «No es lo que crees», le gritó Elliot con voz suave pero insistente. «Es un trabajo, uno muy lucrativo. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en la dirección de la tarjeta. No te arrepentirás». Ella no respondió, pero la tarjeta le ardía en el bolsillo del delantal mientras le servía el café. Esa noche, después de su turno, Ava se sentó en el borde de la cama de Mateo, observando cómo subía y bajaba su pecho. La última factura del hospital yacía arrugada en la mesita de noche, un recordatorio de lo cerca que estuvieron de perderlo todo. Sacó la tarjeta, sus dedos recorriendo las letras en relieve. «Un trabajo», había dicho él. «Lucrativo». Pero hombres como Elliot no ofrecían ayuda por bondad. Aún así, el peso del futuro de Mateo la oprimía, y guardó la tarjeta en su billetera, diciéndose a sí misma que simplemente lo escucharía. Al día siguiente, Adrian estaba sentado en su oficina, bajo la luz matutina de la ciudad, que proyectaba líneas ásperas sobre su escritorio. Melissa le había dejado un montón de invitaciones, galas, eventos benéficos, cenas con inversores, todas diseñadas para atraerlo al ojo público. Las tiró a la basura, con la paciencia agotándose. Pero un sobre le llamó la atención, entregado en mano y sin remitente. Lo abrió, revelando una sola hoja de papel con un mensaje escrito a máquina. «Tu imperio se construye sobre secretos, Locke. Cásate, o se revelarán». Se le aceleró el pulso, no de miedo, sino de furia. El chantaje no era nuevo en su mundo, pero esto era audaz, directo. Alguien sabía algo, quizás sobre los inicios de Locke Enterprises, los tratos que había ocultado para proteger su visión. Había mantenido su vida privada por una razón, pero la privacidad conllevaba vulnerabilidades. Arrugó la nota, con la mente acelerada. ¿Matrimonio? La idea era absurda, una reliquia de una vida que no llevó. Pero la amenaza era real, e ignorarla no era una opción. Esa noche, Ava llegó a la dirección que aparecía en la tarjeta de Elliot.
Un elegante bar en el centro, todo de cristal y con poca luz. Se sentía fuera de lugar con su chaqueta y zapatillas desgastadas, pero se irguió y entró. Elliot la esperaba, con su traje impecable y una sonrisa calculadora. «Me alegra que hayas venido», dijo, señalando un asiento. «Se lo diré simple. Mi cliente necesita una esposa. Un matrimonio por contrato de 1 año, sin condiciones. Tú interpretas el papel y te vas con suficiente dinero para pagar la cirugía de tu hermano y algo más». Ava se quedó sin aliento. «¿Una esposa? ¿Para quién? ¿Y por qué yo?» Los ojos de Elliot brillaron. «Mi cliente valora la discreción. Eres perfecta. Antecedentes limpios, sin compromisos, con la suficiente urgencia como para decir que sí. En cuanto a quién, lo conocerás si aceptas. $5 millones, Ava. Piensa en lo que eso podría significar para Mateo». Su corazón latía con fuerza. 5 millones. Era un salvavidas, un milagro, pero también era una jaula. ¿Y si digo que no? Elliot se encogió de hombros, pero su tono era frío. «No lo harás. La gente como tú no tiene segundas oportunidades». Quiso borrarle la petulancia de la cara a bofetadas, pero la imagen de las mejillas pálidas de Mateo la contuvo. «Necesito tiempo», dijo finalmente. 24 horas, respondió Elliot, deslizando un contrato sobre la mesa. «Firma, o la oferta se pierde». De vuelta en su ático, Adrian se reunió con su jefe de seguridad, un ex policía curtido llamado Harris. «Averigua quién envió esto», dijo Adrian, lanzando la nota sobre la mesa. «Quiero nombres, motivos, todo». Harris asintió, pero entrecerró los ojos. «Este tipo de jugada suele venir de alguien cercano, de alguien con información privilegiada. ¿Seguro que quieres investigar? Podría complicarse». La voz de Adrian era de acero. «Con desorden, no pasa nada. Yo no pierdo». Pero cuando Harris se fue, los pensamientos de Adrian se posaron en la foto de su escritorio. Las palabras de su madre resonaron. «El amor es paciente, Adrian. No te conformes con menos». Un matrimonio por contrato era lo contrario de todo lo que le había prometido. Sin embargo, la amenaza acechaba, y por primera vez se preguntó si sus muros eran demasiado altos, incluso para él. Ava pasó la noche mirando el contrato, sus páginas cargadas de jerga legal y promesas de riqueza. Se imaginó a Mateo sano, sonriente, sin hospitalizaciones, pero también imaginó el anillo de un desconocido en su dedo, una vida que no eligió. A la mañana siguiente, su decisión estaba tomada, no por codicia, sino por supervivencia. Conocería a este hombre misterioso, pero ella misma establecería sus condiciones. En Locke Enterprises, Adrian recibió una llamada de Elliot, un hombre al que había contratado para trabajos discretos en el pasado. «La encontré», dijo Elliot. «Joven, desesperada, perfecta para el puesto. Está lista para conocerla». Adrian apretó el teléfono con más fuerza. «¿No sabe nada de la amenaza?» «Ni una palabra», respondió Elliot. «Cree que es solo un trato». «¿La quieres en el ático esta noche?» Adrian dudó, con la foto de su madre mirándolo fijamente. Esto no era amor, ni de lejos, pero era una jugada en un juego que no podía permitirse perder. «Prepáralo», dijo finalmente, con la voz hueca. Esa noche, Ava entró en el ático con el corazón latiéndole con fuerza, mientras las puertas del ascensor se cerraban tras ella. El espacio era vasto, estéril, como un museo para un hombre inexistente. Adrian estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, como un millonario intocable. Al girarse, sus ojos se clavaron en los de ella, y por un instante, ninguno de los dos habló. «Eres Ava», dijo en voz baja, evaluando. «Y tú eres el hombre que necesita una esposa», respondió ella, levantando la barbilla a pesar de los nervios que se le enroscaban en el pecho. La observó, no con cariño, sino con curiosidad, como si fuera un enigma inesperado. «Esto no es personal, son negocios.
1 año, 5 millones, y te marchas. ¿Puedes con eso? A Ava se le hizo un nudo en la garganta. Pensó en Mateo, en las facturas del hospital, en la vida que podría salvar. Puedo con todo, dijo, con la voz más firme de lo que sentía. Pero tengo condiciones. Adrian arqueó una ceja y un destello de sorpresa le rompió la máscara. Nómbralos. Sin mentiras, dijo. Si esto es un negocio, quiero la verdad. ¿Por qué necesitas esto? ¿Por qué yo? Por un momento, no respondió. Su mirada se desvió hacia la ciudad. Cuando habló, su voz era más baja, casi áspera. Alguien intenta arrebatarme lo que he construido. Este acuerdo me da tiempo. ¿Y por qué tú? No eres nadie. Y en mi mundo, eso es justo lo que necesito. A Ava se le encogió el pecho, pero no se inmutó. De acuerdo, pero si no soy nadie, no esperes que actúe como si te debiera algo. Un atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios, pero desapareció tan rápido como apareció. Trato hecho. Se estrecharon la mano, los dedos callosos de ella contra los suaves de él, y en ese instante, 2 mundos colisionaron, uno unido por la promesa a una madre perdida, el otro por el juramento de salvar a un hermano. Ninguno conocía los secretos que el otro guardaba, ni las fuerzas que ya actuaban contra ellos. En algún lugar, en las sombras de la ciudad, un plan se estaba concretando, y el contrato que acababan de sellar era solo el principio. Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón. Espero de verdad que estés disfrutando de la historia. Es muy importante que estés aquí, compartiendo este momento conmigo. Por favor, tómate un segundo para decirme desde dónde la ves. Me encanta ver el alcance de nuestra familia de historias. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que podamos seguir compartiendo estas historias tan impactantes. Ahora, continuemos con la historia. El apretón de manos de Adrian permaneció en la mente de Ava al salir de su ático, mientras el neón de la ciudad se difuminaba tras la ventanilla del autobús. Sus palabras, no eres nadie, la hirieron, pero también la encendieron. No estaba allí para ser su peón. Jugaría a su manera, por Mateo. El contrato pesaba en su bolso, un salvavidas atado al mundo de un desconocido. No confiaba en Adrian Locke, ni con su mirada cautelosa ni sus razones crípticas, pero $5 millones podrían reescribir su futuro. De vuelta en casa, Mateo dormía profundamente, ajeno al trato que acababa de cerrar. Ava guardó el contrato bajo el colchón con una determinación cada vez más firme. Lo que Adrian ocultara, lo descubriría. Al otro lado de la ciudad, Adrian estaba solo en su ático, en silencio. La rebeldía de Ava lo había pillado desprevenido. Esos ojos feroces, esa determinación inquebrantable. Ella no era como las mujeres refinadas que lo rodeaban, con sonrisas calculadas y planes ocultos. Era cruda, auténtica, y eso lo inquietaba. Miró la foto de su madre. Su dulce sonrisa le recordaba la promesa que estaba cediendo. Este matrimonio era un escudo, una forma de neutralizar la amenaza del chantaje sin revelar su pasado. Pero la exigencia de Ava de saber la verdad lo carcomía. Le había dado respuestas a medias, suficientes para mantenerla a raya. Por ahora, tendría que conformarse con eso. A la mañana siguiente, la oficina de Adrian parecía una jaula. La nota de chantaje aún le ardía en la mente. Sus palabras eran como un nudo que se cerraba sobre su imperio. Harris aún no había encontrado nada. Ni nombres, ni pistas, solo rumores de alguien cercano. Alguien que sabía demasiado. Necesitado de aire, Adrian salió a hurtadillas, eludiendo a su chofer y al equipo de seguridad habitual. Deambuló sin rumbo hasta que el descolorido letrero de Tommy's Beans le llamó la atención. El café era un mundo aparte de sus estériles salas de juntas. Su calidez lo atraía como un recuerdo olvidado. Dentro, Ava estaba a mitad de turno, haciendo malabarismos con los pedidos con una soltura que ocultaba su agotamiento. Sonó la campana y levantó la vista, esperando a otro cliente habitual.
En cambio, vio a un hombre con sudadera y vaqueros, cuya mandíbula afilada y ojos oscuros le resultaban extrañamente familiares. Entrecerró los ojos, imaginándolo como una de las caras nuevas que había visto cerca de las oficinas de Locke Enterprises. Probablemente un becario, pensó, siempre haciendo recados para los ejecutivos de arriba. «Llegas tarde», bromeó, limpiándose las manos en el delantal mientras se acercaba a su mesa. «Las compras de café no esperan a los becarios, ¿sabes?» Adrian se quedó paralizado, sorprendido, y luego sonrió con suficiencia, aliviando la tensión en sus hombros. Podría haberla corregido, podría haberle regalado su nombre, pero su puya juguetona fue refrescante, sin deferencia, sin intenciones ocultas, solo una barista que no sabía que estaba regañando a un millonario. «Qué aguerrido para ser barista», dijo, reclinándose en el asiento, en voz baja y divertida. Ava arqueó una ceja, imperturbable. «Y eres un engreído para ser un chico de café, solo sin azúcar, ¿verdad? ¿O eres de esos que toman café con leche de avena?» Soltó una risita, un sonido tan raro que incluso a él le sorprendió. «Negro, sin azúcar». Ella asintió, volviéndose hacia el mostrador, pero no antes de que él captara la chispa en sus ojos. El intercambio fue breve, pero perduró, una grieta en las paredes que él había construido. Ava, ajena a su identidad, sintió una punzada de curiosidad por el hombre de mirada penetrante y sonrisa fácil. No era como los típicos ejecutivos que pasaban como si nada, demasiado ocupados para levantar la vista de sus teléfonos. Este sí la vio. Adrian regresó al día siguiente, atraído por algo que no podía identificar. El café estaba más lleno. Ava se movía como un torbellino detrás del mostrador. Lo vio y sonrió, echándose un trapo por encima del hombro. «¿Ya volviste, chico del café? No me digas que estás holgazaneando otra vez». Se apoyó en el mostrador. Su sudadera con capucha apenas disimulaba la tranquila confianza en su postura. «Quizás simplemente me gusta el servicio». Ava resopló, sirviéndole el café. «Los halagos no te harán descuento. ¿Otra vez trabajando hasta tarde en Locke Enterprises?» Su sonrisa se tensó, pero siguió el juego. «Algo así. Muchas horas». «Cuéntamelo», dijo, con voz más suave al entregarle el vaso. «Algunos no podemos fichar la salida». Sus miradas se cruzaron, y por un instante, el bullicio del café se desvaneció. Ava vio un destello de algo en él. Soledad, tal vez, o un peso que cargaba solo. Adrian vio su fuerza, la que se forja tras noches de insomnio y decisiones imposibles. Ninguno de los dos sabía que ya estaban unidos por un contrato, sus vidas entrelazadas de maneras que aún no podían ver. Pero el momento se rompió cuando Carla llamó a Ava a la caja y Adrian salió sin tocar su café. No necesitaba la bebida. Había venido para vislumbrar algo real, algo que el chantaje y las salas de juntas no podían tocar. Ava, mientras tanto, restó importancia al encuentro, atribuyéndolo a un becario encantador con demasiado tiempo libre. Pero su rostro permaneció en ella, un enigma que no lograba resolver. Esa noche, Elliot Vance llamó a Adrian con voz suave, pero con un toque de urgencia. «Ella firmó el contrato. Seguimos adelante. Te reunirás con ella oficialmente mañana. En terreno neutral, mi oficina. Manténlo limpio, Locke. No es tan ingenua como parece». Adrian apretó el teléfono con más fuerza. «Más le vale. No quiero complicaciones». «Está desesperada», dijo Elliot. «La gente desesperada no hace muchas preguntas. Simplemente no arruines esto». Tras colgar, Adrian contempló la ciudad, mientras repasaba mentalmente la sonrisa burlona de Ava. Ella no sabía quién era, desconocía el trato en el que se había metido. Una parte de él quería que siguiera así, que su mundo no la afectara. Pero la amenaza acechaba, y el juego ya estaba en marcha. Ava, de vuelta en su apartamento, se sentó junto a la cama de Mateo. El contrato se había convertido en un peso que no podía ignorar. Lo había firmado,
Su firma, una promesa a un desconocido. Pero mientras veía dormir a su hermano, sintió una oleada de desafío. Seguiría el juego de Adrian Locke, pero protegería su propio corazón. Lo que él ocultara, lo descubriría. Por Mateo, por ella misma, sobreviviría a esto. Al día siguiente, en la elegante oficina de Elliot, Ava entró con el corazón latiéndole con fuerza. Adrian ya estaba allí, sin sudadera esta vez, solo el traje a medida y la fría autoridad del hombre con el que había aceptado casarse. Se quedó sin aliento al reconocerlo. Las piezas encajaron. El becario, el chico del café. «Tú», dijo ella con la voz áspera y traicionera. «Me mentiste». Adrian apretó la mandíbula, pero sus ojos la sostuvieron, firmes. «No mentí. Lo supusiste». Ava apretó los puños. La ira ocultaba el miedo que le azotaba el pecho. «¿Es esto un juego para ti? ¿Jugar a disfrazarte? ¿Pasar el rato en mi cafetería?» «No es un juego», dijo en voz baja y controlada. «Es cuestión de supervivencia. De ambos». Elliot se aclaró la garganta, cortando la tensión. «Basta, ambos firmaron. Las condiciones son claras. 1 año, sin escándalos, sin preguntas. ¿Pueden con ello?» Ava miró a Adrian con el corazón acelerado. «Puedo con ello, pero no esperes que confíe en ti». Los labios de Adrian se crisparon, casi como una sonrisa. «Bien, la confianza está sobrevalorada». Al salir de la oficina, el aire entre ellos crepitaba con preguntas no formuladas. La mente de Ava daba vueltas. ¿Por qué había ocultado quién era? ¿Qué estaba protegiendo? Adrian, mientras tanto, sentía el peso de su mirada, su desafío, un reto inesperado. En algún lugar, entre las sombras, el chantajista observaba, mientras su plan se cerraba sobre la improbable pareja. El matrimonio estaba decidido, pero los secretos que guardaban estaban lejos de estar a salvo. La mirada fulminante de Ava permaneció mientras ella y Adrian salían de la oficina de Elliot, con el escozor de su engaño aún fresco. El hombre al que había provocado como chico del café era Adrian Locke, un magnate tecnológico, su futuro esposo por contrato. Su despreocupada despedida, «La confianza está sobrevalorada», resonó en su mente, alimentando su determinación. Había firmado el contrato por Mateo, pero no dejaría que Adrian la controlara. Al subir al autobús de regreso a casa, las luces de la ciudad se difuminaban en destellos, reflejando el caos en su corazón. Seguiría su juego, pero vigilaría cada movimiento, buscando la verdad tras su mirada cautelosa. Adrian, de vuelta en su ático, estaba junto a la ventana, con la nota de chantaje arrugada en el puño. El fuego de Ava lo había inquietado. Su negativa a achicarse bajo su nombre, su exigencia de honestidad. Era un riesgo, pero también una necesidad. Harris había llamado antes, con voz sombría. «Aún no hay pistas sobre la nota, pero es alguien con acceso. Archivos antiguos, tal vez. Cosas que enterraste profundamente». El pasado de Adrian, los acuerdos que había cerrado para fundar Locke Enterprises, era una bóveda que había cerrado a cal y canto. Ahora alguien la estaba forzando, y Ava, sin saberlo, era su escudo. A la mañana siguiente, Adrian se enfrentó a la sala de juntas, una elegante cámara de cristal y acero donde se desarrollaban a diario las luchas de poder. La junta, 10 ejecutivos con mirada penetrante y ambiciones aún más ambiciosas, se inclinó hacia adelante con la impaciencia impregnada en el ambiente. Melissa estaba de pie junto al proyector. Su tableta brillaba con gráficos que mostraban un declive en la confianza de los inversores. La sala bullía de rumores sobre una inminente adquisición, un acuerdo de $2.000 millones con una empresa rival de inteligencia artificial que podría consolidar el dominio de Locke Enterprises o hundirlo. «Adrian», dijo Margaret Chen, presidenta de la junta directiva, con voz entrecortada, «esta adquisición se tambalea. Los inversores quieren estabilidad, no un CEO fantasma que esquiva cualquier foco de atención. Creé esta empresa desde el código, no en fiestas.
replicó Adrian con tono gélido. Las cifras hablan por sí solas. Chen entrecerró los ojos. Los números no acallan los rumores. Tu soledad genera preguntas. Un líder sin vida parece inestable. La palabra le pesaba. Inestable. Adrián apretó la mandíbula. La nota de chantaje le resonó en la mente. La junta directiva desconocía la amenaza, pero su presión se alineaba con ella, un vicio acechando. Su asesor de relaciones públicas, un hombre fibroso llamado Paul, con un don para la imagen, se inclinó hacia adelante. ¿Necesitas una esposa, Adrián? No de verdad, solo para la narrativa. Una pareja suaviza las asperezas, te hace cercano. Es el truco más viejo del mundo. Los dedos de Adrián tamborileaban sobre la mesa, mientras la foto de su madre le deslumbraba en la memoria. Un matrimonio falso era una traición a su promesa, pero la alternativa, perder todo lo que había construido, era peor. De acuerdo, dijo en voz baja, terminante. Pero yo elijo a quién. Paul arqueó una ceja. Tiene que ser impecable, sin bagajes, sin escándalos. Adrian pensó en Ava, su mirada feroz, su honestidad despreocupada en el café. No era perfecta, era real, una don nadie que no amenazaría sus secretos. Tengo a alguien en mente, dijo, poniéndose de pie. Organiza el comunicado de prensa. Yo me encargo del resto. Esa tarde, Adrian se encontraba en Tommy's Beans, donde la calidez del café contrastaba marcadamente con el frío de la sala de juntas. Ava estaba detrás del mostrador, con el delantal manchado de café y los rizos sueltos en un moño despeinado. La hora del almuerzo había disminuido, y ella se movía con una gracia silenciosa, limpiando las mesas. Ella aún no lo había visto, y por un instante él la observó, impresionado por la forma en que llevaba sus cargas, la enfermedad de Mateo, las facturas, con una fuerza que envidiaba. La campana sonó al acercarse, y Ava levantó la cabeza de golpe, con el rostro endurecido. «Otra vez tú», dijo, cruzándose de brazos. «¿Qué? ¿No hay becarios que te traigan el café hoy?» Adrian no sonrió. Su armadura habitual fue reemplazada por algo más rudimentario. «Necesito hablar contigo, a solas». Ava miró a Carla, que estaba reponiendo tazas, y luego señaló con la cabeza un reservado de la esquina. 5 minutos, estoy contrarreloj. Se sentaron, la mesa era una barrera entre ellos. Adrian se inclinó hacia adelante, con voz baja y urgente. «Cásate conmigo, 3 meses, sin intimidad, sin ataduras. Pagaré la cirugía de tu hermano, cubriré todos los gastos, te daré una vida que no puedes imaginar». Ava se quedó sin aliento y entrecerró los ojos. «¿Crees que estoy en venta?» «No», dijo él, mirándola a los ojos. «Creo que eres mi única oportunidad de ser sincera». Las palabras flotaban entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos entendía del todo. Ava apretó los puños, su mente a 1000. Ya había firmado el contrato de Elliot, pero esto, la súplica directa de Adrian, se sentía diferente, personal. «Me mentiste», dijo con voz cortante. «Me engañaste en este mostrador y ahora quieres que juegue a las casitas. ¿Por qué debería creerte ni una palabra?» «Porque no tienes opción», dijo Adrian con un tono más suave pero firme. «Necesitas el dinero. Yo necesito la imagen. No se trata de confianza, se trata de sobrevivir». A Ava se le encogió el pecho, recordando el rostro pálido de Mateo. La última llamada del hospital había sido brutal. $50,000 por adelantado o nada de cirugía. Odiaba la arrogancia de Adrian, su suposición de que cedería, pero el contrato, su oferta, era un salvavidas. «Si hago esto», dijo con voz firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior, «no soy tu marioneta. No sonreiré a las cámaras ni fingiré que estoy enamorada». Los labios de Adrian se crisparon con un destello de respeto en sus ojos. «No necesito amor. Necesito que aparezcas, te pongas el anillo y te calles el trato». Se inclinó hacia adelante, con voz baja y desafiante.
¿Y te guardas tus secretos? Porque sé que escondes algo, Locke. Los hombres como tú siempre lo hacen. Por un momento no respondió. Su mirada la buscó. Era aguda, demasiado aguda, y eso lo atraía y lo ponía nervioso a la vez. Tendrás tus respuestas, dijo finalmente, pero hoy no. Ava se puso de pie, decidida, pero con el corazón apesadumbrado. Lo haré, por Mateo, pero no creas que esto nos convierte en nada más que desconocidos. Adrian asintió y se puso de pie también. Desconocidos con un trato. Ya basta. Al regresar al mostrador, Ava sintió el peso de su decisión a sentarse como una piedra. Se casaría con un hombre al que apenas conocía, un hombre cuyo mundo se construía sobre sombras y medias verdades. Pero por Mateo, caminaría sobre el fuego. Adrian la vio irse, dividido entre las exigencias de la junta, la amenaza del chantajista y la mujer que acababa de aceptar ser su esposa. Ella era un medio para un fin, nada más. Entonces, ¿por qué su desafío persistía como un reto que él quería afrontar? Esa noche, Ava estaba sentada en su apartamento. El contrato ya era una realidad de la que no podía escapar. Mateo dormía, respirando con dificultad, un recordatorio de por qué había dicho que sí. Sacó su teléfono, dudando antes de escribirle a Carla. Me tomaba unos días libres, asuntos familiares, no podía contárselo a nadie, todavía no. El secreto del trato era parte del precio. Mientras tanto, Adrian se reunió con Harris en un bar con poca luz, lejos de miradas indiscretas. La chica está dentro, dijo Adrian, agitando su whisky intacto. Pero necesito que investigues más a fondo. Quien envió esa nota sabe demasiado. Quiero que lo encuentren antes de que este matrimonio se haga público. Harris asintió con expresión sombría. Estás jugando con fuego, Adrian. Una esposa falsa no detendrá a alguien tan decidido. Si tienen algo sucio, lo usarán. Entonces encuéntralo primero, dijo Adrian con voz firme. Yo no pierdo. Pero al salir del bar, las palabras de Ava resonaron. Hombres como tú siempre lo son. Tenía razón. Ocultaba algo. Los inicios de Locke Enterprises no fueron limpios. Tratos con inversores sospechosos. Código basado en cimientos robados. Lo había enterrado todo, pero alguien estaba investigando, y la presencia de Ava en su vida era a la vez un escudo y un riesgo. Si se enteraba demasiado, el trato podría fracasar. Si no, el chantajista podría atacar primero. Al día siguiente, Elliot los llamó a su oficina para ultimar detalles. Ava se sentó frente a Adrian, con la postura rígida, evitando mirarlo a los ojos. Elliot deslizó un anillo por la mesa. Una alianza sencilla, modesta pero con un gran significado. Póntelo, le dijo a Ava. El anuncio sale mañana. Estás comprometida con Adrian Locke, el soltero más codiciado de la tecnología. Ava se puso el anillo, con los dedos ligeramente temblorosos. Lo sentía extraño, frío. ¿Y cuando la gente pregunte cómo nos conocimos? Swingo dijo con voz cortante. Elliot sonrió con suficiencia. Eres una historia de amor. Nos conocimos en un evento benéfico, un romance apasionado. Manténlo vago, manténlo dulce. La mirada de Adrian se dirigió a Ava. No es dulce. Los ojos de Ava brillaron al encontrarse con los suyos. Y tú no eres encantador. Supongo que estamos a mano. Elliot rió, pero la tensión entre ellos crecía, una corriente que ninguno podía ignorar. Al irse, la ciudad bullía de secretos. El pasado de Adrian, los miedos de Ava y una amenaza que ninguno vio venir. El matrimonio era una fachada, pero lo que estaba en juego era real y el tiempo apremiaba. ¿Aceptarías un matrimonio así? ¿Temporal, pero transformador? Cuéntanos qué te parece. La mesa del comedor se extendía entre Ava y Adrian, una pulida extensión de caoba que reflejaba la distancia que aún mantenían, a pesar del momento en el estudio de su madre. Sus palabras, no he terminado de hacer preguntas, flotaban en el aire,
un desafío silencioso que despertó algo en Adrian, una mezcla de inquietud y admiración reticente. La presencia de Ava en su mansión, con su anillo brillando bajo la lámpara de araña, era un recordatorio constante del trato que habían cerrado. Pero su contacto en el estudio, la forma en que lo había abrazado mientras se deshacía, había abierto algo en él, una puerta que había mantenido cerrada desde la muerte de su madre. Mientras Ava apartaba su plato, sus ojos buscando los de él, Adrian sintió el peso de la amenaza del chantajista y los secretos que aún no podía compartir. La mecha estaba encendida, y no estaba seguro de quién ardería primero. Ava, por su parte, también sintió el cambio. Retener a Adrian en ese estudio, sentir su dolor contra ella, lo había humanizado. Un hombre que parecía intocable, ahora albergaba una vulnerabilidad que ella no esperaba. Pero las puertas cerradas, las llamadas nocturnas, los archivos cifrados, la carcomían. Se había casado con él por Mateo, pero ahora estaba enredada en algo más profundo, algo peligroso. Esa noche, mientras yacía en su habitación separada, con el silencio de la mansión apoderándose de ella, decidió seguir indagando. Adrian podría haberla dejado entrar, pero seguía siendo una fortaleza, y ella encontraría las grietas. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de los imponentes ventanales de la mansión, pero el aire se sentía pesado. Ava deambulaba por los pasillos, con sus zapatillas suaves contra el mármol, y sus ojos se posaron en otra puerta cerrada, esta en el ala este, con el teclado rojo parpadeando. Dudó, con los dedos ansiosos por probar un código, pero el sonido de pasos la detuvo. Melissa apareció, con expresión fría pero curiosa. «Señora Locke», dijo Melissa, con un título marcado por el escepticismo. «¿Perdida?» Ava forzó una sonrisa, con el corazón acelerado. «Solo estoy explorando. Este lugar es... muchísimo». La mirada de Melissa se dirigió a la puerta y luego a Ava. «Hay lugares privados, incluso para ti». La advertencia fue clara, pero Ava no se inmutó. «Me alegra saberlo», dijo, pasando junto a Melissa, recordando el encuentro. La desconfianza del personal era palpable, pero solo reforzó su determinación. Si Adrian ocultaba algo, esta casa también, y ella lo descubriría. Mientras tanto, Adrian estaba en su oficina, un lugar privilegiado con paredes de cristal y vistas a la ciudad. Harris había llamado al amanecer, con la voz tensa. Vance se muda. Se ha reunido con un periodista, alguien conocido por investigar secretos corporativos. Si tiene tus archivos antiguos, Adrian, esto podría estallar. Los dedos de Adrian se apretaron alrededor de su teléfono. Deténganlo, cueste lo que cueste. No es tan sencillo, dijo Harris. Es cuidadoso, y no trabaja solo. Adrian colgó, con el pulso acelerado. Vance, su antiguo socio, había sido expulsado de Locke Enterprises hacía años, resentido, amargado, pero silenciado con una indemnización. Si él estaba detrás del chantaje, tenía influencia, y el matrimonio de Adrian con Ava era solo una protección temporal. Necesitaba neutralizar la amenaza antes de que la alcanzara, pero cada paso parecía una apuesta arriesgada. Esa tarde, Ava estaba en la cocina, preparando café con granos que había traído de Tommy's. La máquina de expreso de la mansión era un monstruo, pero ella la dominó. El ritual familiar la tranquilizó. Adrian apareció, con la corbata aflojada y los ojos ensombrecidos. «¿No confías en que el personal te prepare el café?», preguntó, apoyado en la encimera. Ava no levantó la vista mientras se servía una taza. «No confío en nadie que piense que no pertenezco aquí». Sonrió con sorna, pero no le llegó a los ojos. «No se equivocan. Tú no eres como ellos». «¿Y tú eres?», replicó ella, entregándole una taza. «Te escondes tras puertas cerradas, te escapas de noche, contestas llamadas que crees que no oigo. ¿De qué huyes, Adrián?». Apretó la mandíbula, sin tocar el café en la mano. «Eres mi esposa,
no mi interrogadora. Esposa falsa, corrigió ella, acercándose, con voz baja pero feroz. Y no estoy ciega. Construiste esta vida perfecta, y aún así eres el hombre más solitario que he conocido. Las palabras lo golpearon como una cuchilla, y la mirada de Adrian se oscureció. No me conoces. Quizás no, dijo Ava, con el corazón latiéndole con fuerza, pero con voz firme. Pero quiero. Si estoy en esto, necesito saber qué estoy arriesgando. Por un momento, guardó silencio, con la mirada fija en ella, buscando algo. Confianza, quizás, o una razón para dejarla entrar. Luego, sin decir palabra, dejó el café y salió, dejándola sola con sus preguntas. Pero Ava no había terminado. Lo siguió, acelerando el paso, mientras él atravesaba la mansión, pasando la gran escalera, hasta el recibidor donde se encontraba el estudio de su madre. Se detuvo en la puerta, con la mano sobre el teclado. ¿Quieres conocerme? Zrenia dijo con voz ronca, casi enfadada. Bien. Marcó el código y la puerta del estudio se abrió, impregnada de recuerdos. Los libros, el escritorio, la foto de su madre, todo estaba como lo habían dejado el día anterior, pero hoy se sentía más pesado, como si la habitación misma contuviera la respiración. Adrian entró con los hombros tensos, y Ava lo siguió. Su desafío se suavizó al ver su dolor. «Esto es todo lo que me queda de ella», dijo, con la voz quebrada al tocar la foto. «Fue la única que me vio, no el dinero ni el nombre. Le prometí que esperaría por algo real, algo que valiera la pena. Pero esto...» Hizo un gesto entre ellos con los ojos húmedos. «Es mentira». A Ava le dolía el pecho. Sus propias paredes se derrumbaban. Se acercó, con voz suave pero firme. «No tiene por qué ser así. Estoy aquí, Adrián. No soy tu madre, no soy tu tabla, pero soy real». La miró, con lágrimas en los ojos, y por primera vez no se apartó. Se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos, y el peso de su dolor llenó la habitación. Ava se arrodilló a su lado, con la mano apoyada en su brazo, un ancla silenciosa en su tormenta. «No tienes que cargar con esto solo», dijo en voz baja. Él no habló, pero su mano cubrió la de ella, agarrándola con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. Se quedaron así, el estudio como un capullo a su alrededor, su vulnerabilidad compartida como un puente que ninguno esperaba cruzar. Ava sintió la fuerza de su dolor. Sus propios temores por Mateo resonaban en el silencio. Adrian, por primera vez en años, se sintió visto, no como un magnate, ni como un objetivo, sino como un hombre. Pero el momento era frágil, y el mundo exterior no esperó. Esa noche, Ava despertó con otra llamada, la voz de Adrian amortiguada por las paredes. Se escabulló al pasillo, captando fragmentos. «Vance, archivos, no lo digas». Se le revolvió el estómago. Quienquiera que fuese Vance, era parte del rompecabezas, y Adrian seguía manteniéndola al margen. Al día siguiente, encontró un albarán de entrega en la mesa del vestíbulo, dirigido a Adrian, pero abierto. Una unidad cifrada, marcada con un código que ya había visto antes, en uno de sus paquetes nocturnos. No lo tocó, pero su mente daba vueltas. ¿Qué ocultaba? ¿Y por qué sentía que la mansión la vigilaba? Mientras tanto, Adrian se reunió con Harris en un restaurante anodino, lejos de la élite de la ciudad. «Vance está escalando posiciones», dijo Harris, deslizando una foto sobre la mesa, una imagen granulada de un hombre conociendo a una periodista en un estacionamiento. «Tiene algo, Adrian, contratos antiguos, tal vez, o una prueba del código que tomaste prestado». A Adrian se le heló la sangre. El código, la base de Locke Enterprises, se había construido sobre un trato que él había ocultado, una traición a un antiguo socio. Si Vance tenía pruebas, el imperio podría derrumbarse. «Cómpralo», dijo Adrian, «lo que él quiera». «No quiere dinero», dijo Harris. «Quiere arruinarte». Adrian pensó en Ava, su pasión, sus preguntas, su contacto en el estudio. Era un riesgo,
pero también un salvavidas. Si Vance lo hacía público, el matrimonio no bastaría para salvarlo. Necesitaba actuar, pero decirle la verdad a Ava podría alejarla, o peor aún, arrastrarla al fuego cruzado. Esa noche, Ava volvió a confrontarlo, esta vez en el jardín, donde las luces de la ciudad parecían lejanas. «Te oí anoche», dijo con voz firme a pesar del miedo que sentía en el pecho. «¿Quién es Vance? ¿Qué escondes?» El rostro de Adrian se endureció, pero sus ojos delataron un destello de miedo. «Deja de cavar, Ava. No es seguro». «¿No es seguro?» Zrenia, espetó, acercándose. «Soy tu esposa, Adrian. Falso o no, estoy involucrada. No puedes dejarme fuera». Dudó. El peso de sus palabras lo atormentaba. «¿Quieres la verdad?», logró finalmente, en voz baja. «No se trata solo de mí. Se trata de todo lo que he construido, de todos los que dependen de mí. Si te acercas demasiado, podrías lastimarte». El corazón de Ava latía con fuerza, pero no se acobardó. «No tengo miedo de que me lastimen. Tengo miedo de que me mientan». Por un momento, se quedaron enfrascados en una batalla silenciosa, mientras el silencio del jardín intensificaba la tensión. Entonces, Adrian hundió los hombros y asintió hacia la mansión. «Ven conmigo». La condujo a otra habitación cerrada, esta vez en el sótano, con la puerta de acero fría al tacto. Dentro había una sala de servidores, llena de datos, con pantallas que brillaban con líneas de código. «Esta es mi vida», dijo con voz hueca. «El código que construyó mi empresa no es todo mío. Se lo arrebaté hace años a alguien que no lo merecía. Ahora han vuelto y lo quieren todo». Ava contuvo la respiración y las piezas encajaron. «¿Vance?» Adrian asintió con la mirada perdida. «Era mi compañero. Lo dejé fuera. Llevaba tiempo esperando esto». Se acercó, con voz suave pero firme. «No tienes que enfrentarte a él sola. Déjame entrar, Adrián, hasta el final». La miró, la mujer que había pasado de ser una desconocida a ser un reflejo de su propia determinación. «No sabes lo que pides», dijo, pero su mano se extendió hacia la de ella, una súplica silenciosa. Mientras permanecían en la sala vibrante, con sus secretos al descubierto, los muros de la mansión parecieron cerrarse. Vance estaba ahí fuera. Su plan se consolidaba, y el matrimonio que había comenzado como un acuerdo se había convertido en un campo de batalla. Ava y Adrian ya no eran solo jugadores, eran aliados, unidos por una verdad que ninguno esperaba compartir. Pero la amenaza estaba más cerca de lo que creían, y el siguiente paso no les correspondía. El zumbido de la sala de servidores se apagó cuando Ava y Adrian regresaron a los silenciosos pasillos de la mansión. Sus manos se rozaron brevemente antes de separarse. Su confesión sobre Vance y el código robado había abierto una puerta entre ellos, pero Ava sentía el peso de lo que él no había dicho. La amenaza era real, y ahora ella formaba parte de ella, su vida entrelazada con la de un hombre cuyos secretos podrían destruirlos a ambos. Los ojos de Adrian se posaron en ella mientras salía de la habitación, con una mezcla de gratitud y miedo en su mirada. La había dejado entrar, pero el precio aún no estaba claro. Para Ava, la verdad era un salvavidas y una cadena. Ya no solo estaba interpretando un papel, pero no confiaba plenamente en él. Todavía no. Al regresar a su habitación, el recuerdo de su mano sobre la suya persistió, una calidez que no pudo evitar. Adrian, solo en su estudio, contemplaba la foto de su madre. Su sonrisa era una acusación silenciosa. Había roto su promesa de esperar algo real, pero la presencia de Ava, su pasión, su intransigencia, despertaba algo que no había sentido en años. Esperanza. Miedo. El chantajista, probablemente Vance, se acercaba, y Ava era a la vez su escudo y su vulnerabilidad. El último informe de Harris estaba sobre su escritorio. Vance se había reunido de nuevo con un periodista, esta vez con documentos. El tiempo corría,
y Adrian necesitaba mantener a Ava cerca sin perderla ante la verdad. La gala era una jaula reluciente, un salón lleno de la élite de la ciudad, con sonrisas tan intensas como sus ambiciones. Ava estaba junto a Adrian. Su vestido esmeralda contrastaba marcadamente con el delantal de barista que había usado semanas atrás. La prensa la había apodado la Cenicienta de la tecnología, una narrativa que ella despreciaba, pero a la que le hacía juego, abrazando a Adrian mientras los flashes de las cámaras. Sentía el peso de cada mirada. Inversores, miembros de la junta directiva, desconocidos que la veían como una curiosidad. Pero mantenía la cabeza alta, con una sonrisa practicada, sus ojos escudriñando la sala en busca de respuestas. El mundo de Adrian era un laberinto, y ella estaba aprendiendo sus reglas. Adrian la observó moverse entre la multitud, su gracia natural, su risa atrayendo miradas como polillas a la llama. Era magnética, y eso lo ponía nervioso. Los hombres se demoraban demasiado, rozando su brazo con las manos mientras elogiaban su porte. Un nudo se le apretó en el pecho, una posesividad inesperada. Se había casado con ella por la apariencia, por sobrevivir, pero verla brillar, su ingenio agudo, su calidez genuina, despertó algo más profundo. No era solo un escudo, se estaba convirtiendo en su debilidad. Mientras Ava aceptaba una copa de champán de un camarero, vio a Adrian al otro lado de la sala, una mujer inclinada, con la mano sobre su brazo y rozando su oído con los labios mientras susurraba. La mujer era impactante, rubia, pulcra, con el vestido ceñido a cada curva. A Ava se le revolvió el estómago, una punzada que no quería nombrar. Cruzó la sala con una sonrisa tensa y se unió a ellos justo cuando la mujer reía, con una voz baja y familiar. «Adrian, cariño», dijo la mujer, con la mano rezagada antes de retroceder, mirando a Ava con una fría mirada. «Esta debe ser tu... esposa». Ava apretó más su vaso, con voz firme a pesar del calor en el pecho. «Ava Locke, ¿y tú eres?» «Clara Voss», dijo la mujer con una sonrisa penetrante. «Una vieja amiga. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Adrian?» Adrian tensó la mandíbula y rodeó la cintura de Ava con el brazo, un gesto que parecía a la vez protector y performativo. «Clara es inversionista», dijo con tono cortante. «Ha estado en la empresa desde el principio». Ava entrecerró los ojos al notar cómo la mirada de Clara se posaba en Adrian, mientras su cariño resonaba en su mente. «Entonces, ¿por qué te llamó cariño?», preguntó más tarde, al salir a un balcón, con las luces de la ciudad extendiéndose abajo. El rostro de Adrian se endureció. La calidez del estudio desapareció. «Es solo su forma de hablar. No significa nada». Ava se acercó, con voz baja y cortante. «No me mientas, Adrian. No soy una ingenua a la que puedas ignorar. Vi cómo te miraba». Se dio la vuelta, aferrándose a la barandilla. «Le estás dando demasiadas vueltas. Este es mi mundo, Ava. La gente juega». «Y tú eres el mejor en eso», replicó ella, con el corazón latiendo con fuerza. «Pero no soy un peón. Si juegas conmigo, me voy». El frío regresó. Un muro se derrumbó entre ellos. «Entonces vete», dijo con voz monótona. «Ya conoces los términos del trato». A Ava le dolía el pecho, pero no se inmutó. Se dio la vuelta y regresó a la gala con la cabeza en alto, dejando a Adrian solo con el resplandor de la ciudad y sus propios arrepentimientos. La tensión entre ellos se intensificó, una fractura en el frágil puente que habían construido. De vuelta en la mansión, Ava no podía dormir. La gala había revelado una verdad que no quería afrontar. Le importaba. La posesividad de Adrian, los susurros de Clara, la sensación de su brazo alrededor de ella. Ya no era un simple trato. Se paseó por la habitación con el anillo pesado en el dedo y empezó a preparar la maleta. No para irse definitivamente. No podía, no con la cirugía de Mateo pagada, sino para poner punto final.
Necesitaba espacio, claridad, una forma de proteger su corazón de un hombre que podía romperlo sin proponérselo. Estaba cerrando la cremallera de su bolso cuando Adrian apareció en la puerta, con la corbata desabrochada y los ojos irritados por algo que ella no había visto antes. ¿Te vas?, Zrenia preguntó, con una voz más baja de lo que ella esperaba. Las manos de Ava se quedaron quietas, con la garganta apretada. ¿Algo de esto fue real para ti? ¿O solo soy un accesorio en tu vida perfecta? Él se acercó, su mirada se fijó en la de ella, y por primera vez, ella vio miedo en sus ojos. No esperaba que fuera real, dijo en voz baja e inestable. No te esperaba, y tengo miedo. La confesión la golpeó como una ola, disipando su ira. Soltó la bolsa, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Miedo de qué? Cruzó la habitación, deteniéndose a centímetros de ella, con las manos apretadas como si luchara por mantenerse firme. Fuiste la primera persona a la que besé, dijo, y las palabras salieron como un dique al romperse. La única persona a la que siempre quise. Me he pasado la vida manteniendo a la gente alejada, manteniendo esto. Señaló la mansión, para sí mismo. Encerrado. Pero entraste, y ahora no sé cómo dejar de desearte. Ava contuvo la respiración y se le aceleró el corazón. El estudio, la gala, los momentos que habían compartido, no eran solo un trato. Lo veía ahora, en la forma en que sus ojos la buscaban, en el temblor de su voz. Adrian, dijo, acercándose, buscando la mano de él. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sé cómo, dijo con la voz entrecortada. Nunca he hecho esto. Nunca he dejado que nadie se acerque tanto. Y ahora hay alguien ahí fuera que quiere destruirme. Y tú estás en medio de todo. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él. El peso de sus palabras se hundió. Vance, dijo ella. No una pregunta, sino una confirmación. Asintió, con la mandíbula apretada. Tiene pruebas, documentos, correos electrónicos, cosas que creía ocultas. Si sale a bolsa, la empresa se hunde. Yo me hundo. ¿Y tú? No me voy, lo interrumpió con voz firme. Estoy aquí, Adrián. Por Mateo, por mí, y ahora, por ti. La miró, con las paredes derrumbándose, y la atrajo hacia sí, apoyando su frente contra la de ella. No te merezco, susurró. No puedes decidir eso, dijo con voz suave pero firme. Pero tienes que dejar de esconderte. Basta de puertas cerradas, basta de secretos. Él asintió, su aliento cálido contra su piel. No más secretos. Se quedaron allí, envueltos por el silencio de la mansión. Su confesión compartida, un frágil hilo que los unía. Pero la amenaza se cernía sobre ellos. Vance, el periodista, los documentos. Ava la percibía, una sombra que se acercaba sigilosamente. Había visto los discos duros cifrados, oído las llamadas, y ahora sabía lo que estaba en juego. La confesión de Adrian lo había cambiado todo, pero también planteaba la pregunta, ¿qué más ocultaba? A la mañana siguiente, Ava encontró otro albarán de entrega, esta vez escondido bajo un jarrón en el recibidor. El código era diferente, pero las iniciales del remitente coincidían con las de los demás. V. Se le aceleró el pulso. No se lo dijo a Adrian, todavía no. En cambio, se guardó el albarán en el bolsillo, con la mente a mil. Si Vance era el chantajista, estaba jugando a largo plazo, y ella ya no sería una simple espectadora. Mientras tanto, Adrian se reunió con Harris en un estacionamiento, en un ambiente denso de tensión. Vance va más rápido, dijo Harris, entregándole una memoria USB. Intercepté esto de su contacto. Es un borrador del artículo, tu nombre, el código, todo. A Adrian se le heló la sangre. ¿Cuánto tiempo tenemos? Días, quizá, dijo Harris. Está esperando algo, quizá tu próximo paso. Adrian pensó en Ava, su mano en la suya, su promesa de quedarse. La había dejado entrar, pero la verdad aún podía alejarla.
Encuéntralo, dijo con voz firme, antes de que él la encuentre a ella. Mientras Ava y Adrian se abrían paso en su nueva realidad, la mansión se sentía más pequeña, las paredes se cerraban. Su matrimonio, nacido por conveniencia, se había convertido en un campo de batalla entre la confianza y el miedo. La sombra de Vance se cernía sobre ellos, su plan se consolidaba, y el amor que crecía entre ellos era tanto su fuerza como su vulnerabilidad. El siguiente paso era suyo, y ninguno sabía lo cerca que estaba de dar el golpe. Si estuvieras en el lugar de Ava, ¿te marcharías o te quedarías y lucharías por él? Cuéntanos. El silencio de la mansión fue quebrantado por el peso de la confesión de Adrian. Sus palabras, no te merezco, aún resonaban en los oídos de Ava mientras permanecían juntos, con las manos entrelazadas. La vulnerabilidad en su mirada, la admisión de que ella era su primer beso, había cambiado algo fundamental entre ellos. Ava sintió la fuerza de su sinceridad, pero el comprobante de entrega en su bolsillo, marcado con la inicial de Vance, le quemaba como una advertencia. No se lo había contado, todavía no. Su instinto de protección luchaba contra la frágil confianza que habían forjado. Adrian también se contenía. El miedo al siguiente movimiento de Vance era una sombra que no podía quitarse de encima. Al separarse para dormir, sus promesas pesaban como un peso, una cuerda de salvamento que se debilitaba ante la amenaza que se cernía sobre ellos. A la mañana siguiente, Ava salió temprano, decidida a encontrar respuestas. El comprobante de entrega apuntaba a un servicio de mensajería en el centro, una pista que no podía ignorar. Se dijo a sí misma que era por Mateo, por la cirugía que dependía de este trato, pero en el fondo también era por Adrian, por el hombre que le había dejado ver su corazón. Le dejó una nota, vaga pero tranquilizadora. Hago un recado, vuelvo pronto. La ciudad bullía a su alrededor mientras subía a un autobús, con el comprobante en la mano, y su determinación se fortalecía con cada kilómetro. Adrian se despertó con su ausencia. La nota en la encimera de la cocina le revolvió el estómago. Llamó a Harris inmediatamente. «Se ha ido», dijo con voz tensa. «Encuéntrala, ahora». La respuesta de Harris fue sombría. El contacto de Vance acaba de enviar otro mensaje. Saben lo de Ava, su hermano, sus deudas. Si la tienen... Adrian no lo dejó terminar. Rastrea su teléfono. No la voy a perder. Pero Ava ya estaba un paso por delante. O eso creía. La oficina de mensajería era un edificio anodino, con las puertas de cristal reflejando el sol de la mañana. Entró, con el corazón latiendo con fuerza, y se acercó al empleado. «Estoy haciendo el seguimiento de una entrega», dijo, deslizando el comprobante por el mostrador. «¿Puede decirme quién envió esto?» El empleado frunció el ceño mientras tecleaba en una computadora. «Es una cuenta privada. No hay remitente, solo un punto de entrega. Distrito de Almacenes, lote 17». A Ava se le revolvió el estómago. El distrito de Almacenes era un laberinto de edificios abandonados, un lugar donde las preguntas se perdían. Le dio las gracias al empleado y se giró para irse, pero una mano la agarró del brazo, firme e inflexible. Se giró, enfrentándose a un hombre con abrigo oscuro, de mirada fría. «Se equivoca de pregunta, señora Locke», dijo en voz baja. Antes de que pudiera reaccionar, un paño le presionó la cara y el mundo se desdibujó en la oscuridad. Cuando Ava despertó, le dolía la cabeza, con las muñecas atadas a una silla en una habitación tenuemente iluminada que olía a óxido y aceite. El almacén era cavernoso, sus sombras absorbían la tenue luz de una sola bombilla. Frente a ella estaba Clara Voss, la mujer de la gala, con su sonrisa refinada desvanecida, reemplazada por una sonrisa fría y burlona. «Eres un problema, Ava», dijo Clara, mientras sus tacones resonaban en el hormigón. «Pero también eres una ventaja». Ava tenía la garganta seca,
pero su voz se mantuvo firme. ¿Qué quieres de Adrian? Clara rió, con una risa aguda y hueca. No solo Adrian, su imperio. Se apoderó de algo que no era suyo. El código, el poder, todo. Mis jefes lo quieren de vuelta. La mente de Ava corría, tratando de reconstruirlo todo. Clara no era solo una inversionista, era una infiltrada, trabajando con Vance, tal vez con otros. Una empresa tecnológica rival, ávida de secretos de Locke Enterprises. ¿Crees que secuestrarme te dará eso? Zrenia, dijo Ava, entrecerrando los ojos. No lo conoces. Clara se acercó más, con la voz entrecortada. Lo conozco mejor que tú. Vendrá a por ti, y cuando lo haga, pagará. Adrian, mientras tanto, era un caos controlado. Harris había rastreado el teléfono de Ava hasta el distrito de almacenes antes de que se desconectara. Es una trampa, advirtió Harris, cargando una pistola en el asiento del copiloto del coche de Adrian. Te quieren a ti, no a ella. Entonces me atraparán, dijo Adrian con voz de acero mientras atravesaba la ciudad a toda velocidad. Pensar en Ava, atada, asustada, atrapada en su lío, lo desgarraba. Se había convertido en algo más que un trato, más que un escudo. Era su razón, y lo quemaría todo para salvarla. En el almacén, el teléfono de Clara vibró. Un mensaje de su contacto. Está aquí, solo. Sonrió con sorna, pero Ava percibió un destello de inquietud en sus ojos. Adrian era impredecible, y eso lo hacía peligroso. Minutos después, la puerta del almacén se abrió con un crujido, y Adrian entró, su silueta recortada contra la tenue luz. Sin seguridad, sin refuerzos, solo él, con la mirada fija en Ava. «Déjala ir, Clara», dijo con voz tranquila, pero con un deje de furia. «Esto es entre nosotros». La risa de Clara fue quebradiza. «¿Crees que puedes negociar? Entrégame el código, Adrian, los archivos originales, o no se irá». El corazón de Ava latía con fuerza. Sus muñecas se tensaban contra las cuerdas. Vio el peso en los ojos de Adrian, su imperio, su pasado, su vida. «No», dijo con voz ronca pero firme. «No les des nada». Clara la abofeteó, con un dolor intenso, pero Ava no se inmutó. Adrian apretó los puños perdiendo el control. «Si la vuelves a tocar, estás acabada», dijo con un gruñido bajo. Clara dudó, luego asintió a un hombre en las sombras. Este dio un paso adelante, con una pistola brillando en su mano, pero Adrian fue más rápido. Años de disciplina, de cuidar su propia supervivencia, hicieron efecto. Se abalanzó, desarmando al hombre en un instante, mientras la pistola resbalaba por el suelo. El caos estalló. Clara gritó. Otra figura emergió de la oscuridad, pero Adrian fue implacable, su enfoque único. Ava. La alcanzó, cortando las cuerdas con un cuchillo que sacó del bolsillo, con las manos firmes a pesar del caos. «Quédate conmigo», susurró, ayudándola a ponerse de pie. Pero mientras se dirigían a la salida, sonó un disparo y un dolor abrasador atravesó el hombro de Adrian. Tropezó, pero no se detuvo, protegiendo a Ava mientras corrían. Afuera, el coche de Harris frenó con un chirrido, y su equipo invadió el almacén. Clara y sus hombres desaparecieron entre las sombras, pero el daño ya estaba hecho. Adrian se desplomó, con la camisa empapada de sangre. Ava se apretó la herida con las manos mientras gritaba pidiendo ayuda. «Quédate conmigo», dijo con la voz entrecortada, haciendo eco de sus palabras. Cuando Ava despertó, el mundo era blanco estéril. El pitido de un monitor la aterró. Una habitación de hospital. Le dolían las muñecas, le palpitaba la cabeza, pero estaba viva. Adrian estaba sentado a su lado, con el brazo en cabestrillo, los ojos enrojecidos pero firmes. «Estás bien», dijo con la voz ronca de alivio. Ella extendió la mano hacia él, con dedos temblorosos. «Viniste por mí», susurró, con lágrimas en los ojos. Él le tomó la mano, su agarre cálido, firme, siempre. La palabra era una promesa, un juramento que trascendía su contrato. Ava lo veía ahora,
el hombre que lo había arriesgado todo, no por su imperio, sino por ella. Pero mientras se miraban fijamente, la sombra de Vance y Clara persistía. El código, los secretos, la empresa rival, no habían terminado. El secuestro de Ava había sido una advertencia, y la lucha estaba lejos de terminar. La habitación de hospital de Ava era un remanso de paz. El pitido constante del monitor contrastaba con el caos del almacén. La mano de Adrian en la suya la anclaba. Su siempre aún resonaba en su corazón. El dolor en sus muñecas, el recuerdo de la fría sonrisa de Clara, persistía, pero la presencia de Adrian, con el brazo en cabestrillo y la mirada intensa de alivio, la mantenía en pie. Habían sobrevivido, pero Vance y sus aliados seguían ahí fuera, su amenaza, una sombra que ninguno podía ignorar. Ava le apretó la mano con voz suave pero firme. «Aún no hemos terminado, ¿verdad?» Adrián apretó la mandíbula y su mirada se ensombreció. «Todavía no, pero ahora estás a salvo. Eso es lo que importa». Ella asintió, pero los albaranes, los archivos cifrados, el nombre Vance, todo eso le ardía en la mente. Lo afrontarían juntos, se dijo, pero la confianza seguía siendo un hilo frágil. Semanas después, la mansión se sentía diferente, más cálida, menos como una fortaleza. Las pertenencias de Ava se mezclaban con las de Adrian, sus libros en los estantes del estudio, sus granos de café en la cocina. La cirugía de Mateo había sido un éxito. Había recuperado el color. Su risa llenaba los pasillos cuando lo visitaba. La amenaza de chantaje no había desaparecido, pero Harris había rastreado a Vance hasta un callejón sin salida. Su contacto periodístico, por ahora, había permanecido en silencio. Adrian redobló la seguridad, concentrándose en proteger a Ava y fortalecer su imperio. Una tarde, bajo la suave luz del jardín, Adrian encontró a Ava dibujando en un banco, mientras su lápiz trazaba sueños de un futuro más allá del contrato. Se sentó a su lado, en voz baja, nervioso de una forma que ella nunca había oído. «He estado pensando», dijo, rozando la mano de ella, «en nosotros, en esto». Señaló el anillo en su dedo, el símbolo de su trato. El corazón de Ava dio un vuelco y su lápiz se quedó quieto. «¿Qué pasa?» Él sostuvo su mirada, con ojos crudos, sin reservas. «Quiero renovar nuestros votos, sin contrato, sin condiciones, solo nosotros dos». Las palabras la dejaron sin aliento. Su peso se asentó en su pecho. Vio al niño que había perdido a su madre, al hombre que la besó primero, al que lo arriesgó todo para salvarla. Pero la duda persistía, aguda y obstinada. «Tampoco hay secretos», dijo con voz firme. «Si solo somos nosotros, somos todos, todo». Adrian asintió, apretando la mano alrededor de la de ella. «Todo, lo prometo». La renovación de votos fue pequeña e íntima, celebrada en un jardín envuelto en luces tenues, con el bullicio de la ciudad como un murmullo distante. Mateo estaba junto a Ava, con una amplia sonrisa. Su salud, un milagro silencioso financiado por la fortuna de Adrian. Amigos cercanos. Carla del café, Harris, incluso Melissa, reticente, se reunieron. Su presencia era testimonio de la vida que Ava y Adrian estaban construyendo. Ava llevaba un vestido sencillo, ya no un accesorio, sino una elección, con la mirada fija en Adrian mientras pronunciaban sus votos. «No sabía lo que era el amor», dijo Adrian con voz firme pero cargada de emoción. «No hasta que te conocí. Eres mi verdad, Ava, mi hogar». Las lágrimas le picaban en los ojos al hablar. «Fuiste un desconocido, luego un riesgo, luego todo. Te elijo a ti, Adrián, todos los días». Se besaron, el mundo se desvaneció. Las luces proyectaron un cálido resplandor a su alrededor. Era real, no un trato, no un escudo, sino una promesa nacida de cicatrices compartidas y una esperanza tenaz. Mateo abrazó a Ava después, susurrando, «Eres feliz, se nota». Ella rió, alborotándole el pelo, con el corazón lleno.
Más tarde, Ava se matriculó en la universidad. Adrian, quien la observaba con discreto orgullo, financiaba sus clases. Estudió arte. Sus bocetos llenaban de color su casa. Pero la sombra de Vance persistía, un leve zumbido de fondo. Los informes de Harris eran escasos, pero la empresa rival no se había retirado. Ava guardaba el último albarán de entrega, escondido en su cajón, como recordatorio para mantenerse alerta. Mientras yacían juntos esa noche, con el brazo de Adrian rodeándola, Ava recorrió la cicatriz que le había dejado en el hombro en el almacén. «Lo afrontaremos, pase lo que pase», dijo con voz suave pero firme. La besó en la frente. Su aliento era cálido. Juntos. ¿Crees que el amor verdadero se encuentra en los arreglos más inesperados? Comparte tu opinión y hablemos en los comentarios. No olvides suscribirte para leer más historias.